Narcisista o psicópata. 8 diferencias que te ayudarán a identificar el trastorno narcisista. Imagina que conoces a alguien con un carisma que te deslumbra, pero al tiempo te manipula para cumplir sus objetivos y tiene actitudes perturbadoras. ¿Estás frente a un narcisista o frente a un psicópata? ¿Es igual de peligroso? No es una tarea sencilla identificar los trastornos de personalidad, mucho menos cuando se trata de alguien por quien sentimos cariño. Y aunque un psicópata y un narcisista no son lo mismo, ambos son potencialmente nocivos y necesitan ayuda profesional. Estamos aquí para explicarte cómo se diferencian estos dañinos trastornos y cómo lidiar con cada uno. Si identificas alguno de estos comportamientos en tu pareja, un miembro de la familia, un jefe o incluso en un amigo, puedes contarnos en los comentarios. Un narcisista y un psicópata pueden parecer encantadores y usarán las mismas armas para engañarte al principio. Pero la primera diferencia es el motivo por el que hacen daño. Mientras que el psicópata quiere lograr sus objetivos a costa de lo que sea y sin importarle nadie, el narcisista necesita recibir la admiración de otros por sus actos, quiere satisfacer su ego y nunca quedar mal visto. Aunque ninguno de ellos tiene empatía hacia los demás, y te explicaremos por qué más adelante, el narcisista jamás lo asumirá y va a aparentar para jamás parecer maligno. En cambio, a un psicópata definitivamente no le importa que sus comportamientos arruinen su reputación. Esto nos lleva a la segunda diferencia crucial entre el narcisista y el psicópata, y es su autoestima. Hay una gran diferencia entre el amor propio y la arrogancia. Casi siempre esta última es evidente en personas con algún trastorno y puede ser útil para identificar a un narcisista o a un psicópata, que suelen tener una imagen hiperinflada de sí mismos. Sin embargo, el narcisista tiene la autoestima tan frágil que depende de la aprobación y del aplauso de los demás, mientras que al psicópata simplemente no le importa. Un psicópata sobrevalora tanto su inteligencia que se cree superior, aunque el resto lo desprecie. Te lo explicaremos en pocas palabras. Ambos son egocéntricos, pero al psicópata le interesa más hacer daño que tu reconocimiento. Los narcisistas sí se preocuparán por ocultar el maltrato, pues tienen la necesidad de admiración constante y suelen verse perturbados o reaccionan con agresividad cuando se sienten descubiertos. ¿Has notado que hay personas que siempre se sienten atacadas si les dices que están haciendo algo malo en lugar de rectificar? Pues esto puede ser un síntoma de trastorno narcisista, y aunque no es suficiente para un diagnóstico, puede ser una alerta. Identificar la siguiente diferencia entre un narcisista y un psicópata ha ayudado a muchas víctimas a sobrevivir escapando a tiempo. Te la explicaremos en un minuto. Ambos, tanto el psicópata como el narcisista, suelen perder el control de sus emociones, aunque con diferente grado de facilidad. Es más fácil que un narcisista llegue a mostrarse eufórico, ansioso o deprimido, pues tiene más miedo al abandono y se aterra en situaciones de riesgo. Pero un psicópata no muestra síntomas de depresión o ansiedad. Es prácticamente nula su capacidad para emocionarse. Además, y debes haberlo visto en los villanos de películas, los psicópatas tienen el botón del miedo desactivado. Pero el peligro que representan para los demás es el mismo. En situaciones límite, ambos pueden ser sumamente violentos. Los narcisistas porque no controlan sus emociones al perder a sus víctimas. Y los psicópatas porque no tendrán ningún reparo en hacer daño a otros con tal de cumplir sus objetivos. ¿Cómo es que se desarrollan estos trastornos tan perversos en los seres humanos? Pues en su origen también se diferencian los narcisistas de los psicópatas, aunque sean igual de peligrosos. Las causas del trastorno narcisista de la personalidad pueden hallarse en la crianza. Sobrevalorar o infravalorar al niño desde pequeño son factores que favorecen la aparición de un narcisista.
En cambio, los psicópatas tienen variaciones a nivel cerebral que influyen en que no tengan mecanismos de empatía o sensación de culpa. Difícilmente puedas saber cómo fue la crianza de cada persona que conoces o solo con verle saber si su estructura cerebral funciona bien. Pero sí puedes reconocer rasgos en su comportamiento, como la impulsividad o su empatía frente al dolor ajeno. Por increíble que te parezca, investigaciones recientes han detectado patrones antisociales hasta en bebés de 2 meses de nacidos, como rabietas, con espasmos o manías. En niños de 2 años, se han detectado rasgos de insensibilidad y desprecio por otros que pueden predecir conductas psicópatas en la edad adulta. Pero continuemos ayudándote a diferenciar a un narcisista de un psicópata. Otro rasgo con el que puedes distinguirlos es la personalidad. ¿Has conocido a alguien que siempre parece ser el afectado en todos sus relatos y a quien todos, al parecer, le han hecho daño? Pues debes saber que el papel mejor interpretado por un narcisista es el de víctima. Tienen tendencia a dramatizar y a comunicar sus sentimientos de forma exagerada si algo les ha molestado. Incluso pueden ser problemáticos en público. Aunque al principio ocultan este aspecto de su personalidad y parecen personas geniales, cuando sale a flote su trastorno llegan a provocar desagrado en las personas de su entorno, pues se vuelven conflictivos y tóxicos. Los psicópatas, por el contrario, no se verán envueltos en dramas y evitarán conflictos o peleas si no les convienen a sus objetivos. Son indiferentes y fríos. Por esto, aunque estén planeando hacer daño, pueden mostrar una falsa apariencia de tranquilidad, pues lo último que quieren es que puedas conocer sus verdaderas intenciones. Tanto en la psicopatía como en el trastorno de personalidad narcisista se manifiesta la falta de empatía. Sin embargo, esta carencia se manifiesta de manera más severa en la psicopatía. En el caso del trastorno narcisista, una persona puede estar tan enfocada en sí misma que no logra comprender cómo afecta a los demás e incluso podría carecer de interés en hacerlo. Además, le resulta difícil ponerse en el lugar de los demás. Aunque en algunos casos de trastorno narcisista puede existir un atisbo de moralidad, con momentos de culpa mínima, en la psicopatía el remordimiento y la culpa están totalmente ausentes. Los psicópatas utilizan a las personas como medio para alcanzar sus objetivos, sin importar el daño que puedan causar en el proceso. Esta falta de empatía les permite manipular de manera sutil y planificada. Tratándote como un objeto, no van a considerarte un ser humano con emociones y derechos. Nos acercamos a las últimas posiciones de las 8 diferencias entre el trastorno narcisista y la psicopatía. Las 2 siguientes son clave para que puedas saber frente a qué tipos de persona te encuentras. En el trastorno narcisista, la manipulación puede ser utilizada para engrandecer la propia imagen, como cuando se inventan historias de su pasado para generar empatía o se exageran habilidades que en realidad no tienen. Por otro lado, en la psicopatía, los objetivos de la manipulación pueden variar de acuerdo al objetivo que quieran alcanzar. Es más bien un arma que usan de forma específica si se ven en la necesidad. Por ejemplo, para evitar conflictos que dañen su imagen o para proyectar una imagen positiva de sí mismos. Pero el narcisista incorpora la manipulación a su personalidad a tal punto que pueden afirmar haber sido víctimas en todas sus relaciones anteriores. Otras pueden incluso mentir sobre haber sido abusadas, buscando compasión. En ambos casos, las personas son conscientes de su manipulación en la gran mayoría de las ocasiones. Manipulan con intención. De hecho, en la psicopatía, esta conciencia alcanza un nivel extremadamente alto. Prácticamente el 99,99% de los casos, los psicópatas saben que están manipulando a sus víctimas. Si algo de esta información te ha hecho pensar en que alguien a tu alrededor puede padecer uno de estos trastornos, cuéntanos en los comentarios tu historia. Una persona narcisista tiende a ser emocionalmente dependiente. Necesita constantemente la reafirmación de su valor y van a intentar desesperadamente evitar una separación. Sin embargo, esta reacción no siempre significa que te quiera de verdad. Más bien, no quiere perder lo que tú le proporcionas. Conductas como escribir mensajes de texto incansablemente, llegar a buscarte a cualquier hora sin respetar
y exigir atención exclusiva a todas horas son características de personas narcisistas que tienen alta exigencia hacia sus víctimas, quienes deben atenderle con premura y entrega inmediata. Estas pueden ser señales tempranas del trastorno narcisista. Pero en cambio, un psicópata actúa de manera muy distinta, pues no genera relación de dependencia por mucho tiempo con sus víctimas. Una vez que obtiene lo que quiere de ti, puede irse sin decir una palabra y sin sentir remordimiento. Solo volverá a buscarte si necesita algo de ti nuevamente o si ha ideado una forma de hacerte daño solo por placer. Su dependencia es más bien por los episodios de maltrato que pueden perpetrar y pueden ir de víctima en víctima, como si de una cacería se tratase. Para quienes han sido víctimas de personas con uno u otro trastorno, las consecuencias son de por vida. Por eso es vital reconocer a tiempo la situación y buscar ayuda profesional, apoyo familiar e intervención de las autoridades dependiendo de la gravedad del caso. Hemos visto las conductas que pueden diferenciar ambos trastornos, pero también lo potencialmente peligrosos que pueden ser si no se tratan de forma profesional. En nuestro siguiente vídeo te daremos algunas frases que los narcisistas siempre dicen involuntariamente y que pueden ayudarte a descubrir el trastorno a tiempo. Te esperamos allí y no olvides suscribirte al canal.